Bien, ¿ustedes recuerdan dónde habíamos quedado la vez pasada? Esto habíamos hablado, ¿de qué más habíamos hablado cuando estuvimos haciendo el práctico de anatomía? ¿Recuerdan? Era lo último. ¿Qué cosa? Perdón, no te escuché. Generalidades. Esto llevamos La a región. ectomorfo, Órgano. mesomorfo. Sí, eso sí. Eso sí, ya hablamos ya. Perfecto, muy bien. Muy bien, muy bien. Bien. Ustedes saben que nosotros vamos a ir viendo toda la gente que se va sumando. Ustedes, si pueden, cópienle la asistencia, diríamos el link de la asistencia, si se pueden colocar. Perfecto, entonces, sabemos que los órganos están compuestos por tejidos, ustedes ya me han nombrado muchas veces los tejidos, sabemos que esos tejidos obviamente se agrupan para cumplir una función. Si miramos acá mismo, tenemos obviamente un tejido conectivo, como son los vasos, tenemos un tejido muscular, ¿sí? En este mismo lugar tenemos tejido nervioso, que conforman los órganos. En el caso de los aparatos, ¿sí? Hacemos referencia, ¿sí? A los aparatos como un conjunto de elementos que de alguna manera, diríamos, son distintos en su origen, pero que tienen una función determinada. Y pongo, por ejemplo, el aparato digestivo. ¿Por qué el aparato digestivo? El aparato digestivo sabemos que es un tubo que va de la cavidad oral hasta el ano, pero tiene glándulas anexas, como ser, ¿sí? El hígado, como ser obviamente el páncreas, acá no lo podemos ver, y algunas glándulas salivales. Entonces, ese aparato, diríamos, tiene de alguna forma una función, diríamos, o se agrupan para complementar una función, pero sí son distintos en su desarrollo embrionario. Es lo que va a diferenciar, por ejemplo, el sistema, que son obviamente un grupo de elementos o de órganos que tienen un mismo origen. Puse el ejemplo de el sistema respiratorio, cuando también puede ser el sistema nervioso central. Muy bien. Tenemos lo que se clasifican los aparatos de la vida en relación. ¿Sí? Aparatos de la vida en relación. Dentro de los aparatos tenemos de la vida en relación, de la nutrición y de la reproducción. Es importante que ustedes aprendan a clasificar, ¿sí? A clasificar estos tipos de aparatos, ¿sí? Porque esto también yo le voy a preguntar de relación, de nutrición y de reproducción. Sabemos que los aparatos de la vida en relación son el aparato locomotor, ¿sí? El aparato de inervación, y dentro del aparato de inervación tenemos el aparato sensorial. El aparato sensorial, ustedes saben que hace referencia, ¿sí? A específicamente los sentidos. Profe. ¿Sí? ¿Sí? ¿Puede aceptar porque hay una chica que no puede entrar? Ahí acepté a todos. No me sale que haya nadie esperando en sala de espera, ¿eh? Ahí, perfecto. Avísenme ustedes, yo estoy acá, ahí acepté a última, a una última alumna. Si ustedes tienen algún compañero que le avisa que igual a mí me salta acá, pero cualquier cosa, ustedes me avisan si hace falta hacer entrar a alguien, ¿sí? ¿Me escuchan bien ustedes a mí? Sí, profe. Bueno. Bien. Aparatos de locomotor, sabemos que están integrados por los esqueletos, las articulaciones y los músculos. Son los aparatos locomotor, ¿sí? Esqueleto, articulaciones y músculos. Por ahí vayan pensando que hay diferentes tipos, o sea, o que hay diferentes preguntas que se pueden responder al cuestionario que yo le mandé, ¿sí? Con esto que estamos dando ahora, ¿no? Te digo por cualquier cosa, para que lo tengan presente. Bien. Lo que tiene que ver con la cintura escapular y la cintura pélvica. ¿Escucharon hablar de esas cinturas? Sí, profe. Sí, Sí, profe. Bien.
¿Cómo está formada la cintura escapular? Por la clavícula. Por la clavícula y la escápula. Y la escápula. La clavícula y la escápula. Muy bien. ¿Y cuál es el Profe, rol? Sí, también dice que está formado por la cabeza del húmero. ¿Es cierto eso? exactamente. Bueno, ahí vamos, ¿sí? La cintura escapular, en realidad, ¿sí? Está formada por la clavícula y la escápula, ¿sí? ¿Por qué? La cintura escapular, ¿sí? Es el segmento que une el tronco, ¿sí? Con el miembro inferior, con el miembro superior, perdón, ¿sí? Con el miembro... díganle, acá no me salta que están alguien en sala de espera, ¿eh? Todavía no me salta, ¿sí? De todas formas, está bien que me avisen, ¿eh? Todavía no me saltan que están todos en sala de espera, ¿sí? ¿Ah? Bien. Entonces, la cintura escapular es el segmento clavícula-escápula que une al tronco, ¿sí? Miembros superiores. Por eso, nosotros decimos que la cintura escapular está formada por clavícula y por escápula y no por la parte humeral. ¿Por qué? Porque el húmero ya sería el segmento que se une, ¿sí? Al tronco por medio ¿de qué? De la clavícula y de la escápula. ¿Se entiende esa diferenciación? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Sí. Sí, pues sí. Bien. Entonces, el tronco, ¿sí? Está, o sea, cuando hablamos del esqueleto tenemos que saber que tenemos un eje central, como es la columna vertebral, y esa columna vertebral, ¿sí? Es fundamental primero para poder sostener la cabeza del cráneo, ¿sí? Para dar plataforma, ¿sí? O base a la caja torácica y abdominal, y obviamente, ¿sí? Estar sostenida por lo que va a ser la cintura pélvica. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta la constitución ósea corporal. Columna vertebral como eje, ¿sí? Como estructura principal, que por medio de las costillas, ¿sí? Y el esternón, me va a formar obviamente la caja torácica, ¿sí? Esto yo le voy a preguntar, ¿cómo está constituida la caja torácica? La caja torácica está constituida por el esternón anteriormente, las costillas, ¿sí? Lateralmente, y la columna vertebral posteriormente. A su vez, ¿sí? Sabemos que la columna vertebral da sostén, ¿sí? ¿A quién? A cabeza, ¿sí? A todo lo que sería la región de la cabeza, ¿sí? La columna vertebral da sostén a todo lo que sería la cabeza. Por otro lado, dijimos que justamente la caja torácica, ¿sí? Mantiene una unión con el miembro superior mediante la cintura escapular. De la misma manera, ¿sí? Todo lo que corresponde al tronco se une a miembro inferior mediante la cintura pélvica. ¿Cómo está formada la cintura pélvica? La cintura pélvica está formada por ambos huesos coxales, que son estos que ustedes ven acá, y el sacro. Entonces, cintura pélvica y cintura escapular son un intermedio que colabora para que se puedan unir, ¿sí? El tronco, tanto con miembro superior como miembro inferior. Muy bien. Hablamos del tema, esta parte nosotros no hablamos nada, hueso largo, huesos cortos, eso no hablamos nada la vez pasada, pregunto. Sí, profe. ¿Usted está haciendo al pedo entonces? Bien. Esto llegamos a hablar, hueso esponjoso, osificación. Sí, eso habíamos visto. ¿Sí? Articulaciones. No, articulaciones ya no. No, eso no, profe. Bien. Igual, ustedes esto ya lo vieron, ¿sí? De alguna manera ya lo vieron, entonces obviamente que acá lo que estamos haciendo es, de alguna forma, sustentar las bases, nada más, ¿sí? Es decir, de lo que ustedes ya pudieron haber visto con el licenciado Saracho o de alguna manera en otras instancias
del curso introductorio. Bueno, lo que tiene que ver con la clasificación de articulaciones. Primero que nada, ¿qué es una articulación para ustedes? ¿Es la unión de dos o más huesos? Es la unión de uno o dos más huesos por medio de, ¿sí?, unas estructuras, a partir del cual nosotros podemos relacionar, ¿sí?, dos estructuras óseas. Las articulaciones sabemos que pueden ser inmóviles, también denominadas fibrosas, semimóviles o cartilaginosas, o móviles o sinoviales, ¿sí? Estas articulaciones, ¿sí?, inmóviles, obviamente que predominan en la región del cráneo, ¿sí? Nosotros cuando vemos cabeza y cuello, cuando vemos la parte ósea, ¿sí?, vamos a poder identificar todos los elementos o los tipos de articulaciones, ¿sí?, que tenemos varios tipos de articulaciones fibrosas a nivel del cráneo, ¿sí? Entonces, vamos a ver obviamente la sutura sagital, la sutura frontal, vamos a ver acá un poquito más la sutura coronal, que no es otra cosa que unión ósea, ¿sí? ¿Sí? Obviamente inmóvil. Y después vamos a tener estas suturas, ¿sí?, que van a de una forma coincidir, o sea, o relacionarse, que tenemos la sutura, esto se llama lambda, ¿sí? Lambda, sutura lambda, administra la gente. Le aparece muy tarde la invitación de las modificaciones en el aula virtual. Que tardaron en conectarse, pregunto. A mí me llegó solamente el de las 8 de la mañana. No me llegó el otro. Nos llegó el otro, así, ahí en el mismo No. lugar donde puse el link. Ahora vamos a hacer obviamente otro Zoom, claramente, porque se perdió mucho tiempo hasta que se conectaron todos. Cuando se termine y voy a volver a colocar ahí en el, ¿cómo se dice? En el aula. O lo otro que podemos hacer, cualquiera de ustedes me pasa su número de celular y yo le paso la invitación por WhatsApp y ustedes lo reparten, ¿sí?, en el grupo de WhatsApp si tuvieran un grupo, ¿está? ¿Hacemos así ahora? ¿Sí? ¿Le parece? Sí, profe. Dale. Bueno, ejemplo de cartilaginosa. ¿Sí? Ejemplo de cartilaginosa tenemos obviamente la sínfisis pubiana. ¿Qué otras articulaciones cartilaginosas ustedes escucharon hablar? Que también es importante. La de la columna, puede La de ser. la columna vertebral, exactamente. La La de vértebra. los cuerpos vertebrales de la columna vertebral. Perfecto, muy bien. Bien. Con respecto a las articulaciones sinoviales, ustedes saben que las articulaciones sinoviales son las articulaciones móviles y que tienen de alguna forma tres características que son, diríamos, comunes a todas las articulaciones sinoviales, ¿sí? ¿Sí? Hay tres que son sí o sí. Las superficies articulares, por supuesto, la cápsula articular y los ligamentos, y obviamente la membrana sinovial, ¿sí? Es decir, que todas las articulaciones sinoviales tienen superficies articulares, cápsula articular y ligamentos y membrana sinovial. Eso es común a todas. Ahora, algunas articulaciones van a tener disco o menisco y algunas articulaciones van a tener rodete periarticular. Ustedes, pensando, diríamos, en las, ¿cómo se dice?, en las evaluaciones que vamos a ir teniendo nosotros con respecto a, ¿cómo se dice?, a las evaluaciones en anatomía. Ustedes van a tener una evaluación escrita y una evaluación práctica. Ustedes siempre cuando hablan de una articulación tienen que decir las superficies articulares, la inserción capsular y ligamentaria y las características de la membrana sinovial. Siempre, ¿sí? Es decir, eso es, ustedes lo tienen que hacer siempre. ¿Estamos? Bien, perfecto. Ahora bien, sabemos nosotros que las superficies articulares corresponden a las, diríamos, epífisis de los huesos que integran dicha articulación. Si yo hablo, por ejemplo, de la articulación glenohumeral, ¿cuáles serían las superficies articulares? La cabeza del húmero y la cavidad glenoidea.
De la escápula. De la escápula, perfecto. Entonces, uno siempre tiene que plantarse ahí, ¿sí? Cuando va a hablar de una articulación, uno dice, bueno, este tipo de articulación, ¿sí? Es sinovial, ¿eh? Y las superficies articulares son, ¿sí? En este caso, como bien dijiste, la cavidad del glenoide de la escápula y el húmero. ¿Presenta cápsula? Sí, Sí, presenta cápsula. Sí. ¿Presenta ligamentos? Sí. Sí, Sí. presenta Sí. ligamentos. Entonces, ¿ustedes qué van a decir? Que la articulación, ¿sí? Presenta cápsula y presenta ligamentos, ¿sí? ¿Presenta membrana sinovial? Sí, claramente que sí Sí. presenta membrana sinovial. La pregunta es la siguiente. ¿Es lo mismo la cápsula articular que la membrana sinovial? No. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién me dice cuál sería la diferencia entre uno y otro? Si no lo saben, no importa, ¿sí? No es obviamente indispensable que todavía lo respondan, pero quiero saber si tienen esa diferenciación. Profe, Sí, la cápsula sería cuando envuelve la articulación y la membrana sería el, la superficie donde... Lubrica la articulación. ¿Puede ser? la membrana sinovial, ¿sí? Es la que me junta justamente, ¿sí? Los dos huesos, ¿no? Esa es la membrana sinovial. Perdón, la cápsula articular. Y lo que reviste por dentro, ¿sí? Lo que reviste por dentro, voy a poner otro colorcito, a la cápsula articular, lo que reviste por dentro, ¿sí? Es la membrana sinovial, ¿sí? Pero tienen que saber que son dos elementos diferentes, ¿sí? Dos elementos diferentes. Bien, sabemos nosotros que los engrosamientos, ¿sí? De la cápsula articular son los ligamentos. Aunque no todos los ligamentos son engrosamientos de la cápsula, ¿sí? Entonces, ¿qué es un ligamento? ¿Sí? Generalmente es un engrosamiento de la cápsula, pero también puede ser, ¿sí? Una involución de un determinado grupo muscular o músculo, ¿sí? Que por algún motivo, o vasos inclusive, en el desarrollo se fue alterando y eso genera obviamente esa modificación, ¿sí? ¿Se entiende eso? Entonces, esos son los ligamentos. Y ustedes tienen que ser vivos, vivos a la hora de estudiar. ¿Por qué? Porque los ligamentos, ¿sí? Coinciden, ¿sí? Con la inserción capsular. De hecho, son engrosamientos, ¿sí? Entonces, ustedes a la hora de describir, ¿sí? El ligamento, también están describiendo parte de la inserción capsular. ¿Me explico? Porque por ahí cuando damos articulaciones uno dice, bueno, cápsula, es muy largo, no entiendo por qué tengo que saber cápsula. Bien, ustedes tienen que saber cápsula, ¿sí? O sea, la inserción capsular, porque la cápsula determina, ¿sí? Una función metabólica de la articulación. ¿Sí? Vamos, hasta ahí quiero que ustedes lo entiendan. La cápsula determina una actividad metabólica, ¿sí? Dentro de la articulación. Por eso es importante que el kinesiólogo sepa cuáles son los elementos intracapsulares y extracapsulares, ¿sí? Yo eso se le voy a preguntar en hombro, en codo, en la radiocarpiana, ¿sí? ¿Qué elementos son intra y qué elementos son extracapsulares, ¿sí? Entonces, digamos de la siguiente manera. La cápsula articular marca un límite, ¿sí? Que, diríamos, me dice todo lo que está por dentro de la cápsula articular, ¿sí? Tiene diríamos, una nutrición conectiva por inhibición.
Ya después ustedes en histología y en fisiología vamos a tocar eso, de qué se trata esa nutrición por imbibición. ¿Qué pasa con los factores intracapsulares? Dentro de la cápsula, ¿sí?, la nutrición llega por la sinovial, ¿sí?, que a su vez está produciendo el líquido que lubrica las articulaciones, no solamente que es producida por la membrana sinovial, no solamente me produce ese líquido, sino que también me trae, ¿sí?, los factores nutricionales a nivel articular. ¿Por qué? Porque tanto la cápsula como la membrana sinovial están vascularizadas, es decir, tienen vasos, pero en menor cantidad, ¿sí? Es decir, que cápsula y membrana sinovial tienen vasos, pero muy pocos, ¿sí? ¿Y qué pasa? A nivel articular, lo que está dentro de la articulación, lo que está dentro de la cápsula articular, ¿sí?, ¿qué va a presentar? ¿Menor o mayor cantidad de vasos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Están todavía ahí? Mayor, profe. Dentro de la cápsula, fíjense, acá tenemos pocos vasos, ¿sí?, que me van a dar vascularización a la cápsula y a la membrana sinovial, ¿sí? Y adentro, ¿qué va a haber? ¿Más o menos cantidad de vasos? Menos. Menos. Menos, mucho menos, ¿sí?, cantidad de vasos. Por lo tanto, todo lo que esté dentro de una cápsula, ¿sí?, va a tener menor vascularización que lo que está por fuera de la cápsula. Y si yo, por ejemplo, tengo ligamentos, ¿sí?, en esta zona, ¿no?, diríamos dentro de la cápsula, como por ejemplo el ligamento cuadrado en el codo, como por ejemplo los ligamentos cruzados, como por ejemplo algunos ligamentos, ¿cómo se dice?, o algunos tendones, como ser el tendón, por ejemplo, del bíceps, que pasa por dentro de la cápsula, ¿sí? ¿Qué va a pasar con ese segmento? Va a tener menor irrigación sanguínea. Si todo tiene menor irrigación sanguínea y se nutre metabólicamente diferente adentro de la cápsula de lo que es afuera, ¿sí?, todo lo que sea el proceso de crecimiento y de reparación celular, obviamente que va a tardar el doble, ¿sí?, de lo que está afuera. ¿Por qué? ¿Por qué va a tardar tanto? Porque justamente tenemos menor contenido, ¿sí?, de, ¿cómo se dice?, menor contenido de vasos sanguíneos, ¿sí? ¿Se entiende eso, gente? ¿Me están siguiendo hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien, perfecto. Por eso ustedes tienen que saber ligamentos y tienen que saber cápsula, sí o sí, ¿sí? No hay chance. Tienen que saberlo, ¿sí? Es decir, tienen que saber explicar, ¿sí? Bueno, por otro lado, ¿qué característica tiene la superficie articular? ¿Están revestidos de qué? De Cartílago. cartílago. De cartílago, ¿sí? Están revestidos de cartílago, ¿sí? Muy bien, como está revestido de cartílago, hay una relación entre la cápsula articular y los cartílagos. Hay una relación entre la cápsula articular y los cartílagos. Entonces, generalmente, la cápsula articular toma inserción entre 2 a 5 milímetros, ¿sí?, más arriba de donde hay cartílago. Entonces, las superficies articulares, como tienen cartílago, ¿sí?, que lo revisten, para que no haya un contacto directo entre hueso y hueso, ¿qué va a pasar? ¿Sí? La cápsula articular le va a dar un espacio, ¿sí?, para que justamente
no coincida, ¿sí?, la inserción capsular con la finalización del cartílago articular. Entonces, yo a usted le voy a preguntar cuál es, ¿sí?, la relación entre la cápsula articular y las superficies articulares. Y entonces ustedes van a leer, ¿sí?, en las diferentes articulaciones, el cartílago contornea el ángulo superior, 5 milímetros por arriba se inserta la cápsula articular. Le da un espacio, ¿me explico? Para poder tener un margen, ¿sí?, en la articulación. ¿Está? ¿Me van siguiendo entonces hasta ahí? ¿Por qué tienen que leer cápsula en la anatomía, en la parte articular? Ya que ustedes ya vieron un poquito de articulaciones y músculos y demás. ¿Ah? Muy bien. Y la membrana sinovial, esto es una pregunta que a veces en anatomía, no sé por qué, no queda claro, ¿sí? No queda claro y no está bueno que ustedes avancen diríamos, en las diferentes etapas de la carrera sin saber decir, bueno, qué elementos son de adentro de la cápsula, qué elementos son de afuera de la cápsula. De hecho, le vamos a hacer la pregunta típica, ¿sí?, si el bíceps es intracapsular o es extracapsular. Y ahí ustedes, como van a saber la inserción, van a decir, bueno, tenemos dos cabezas, una corta y una larga, ¿sí? Y una de esas cabezas es intracapsular, ¿sí? Por lo tanto, la lesión de ese segmento va a tener una clínica diferente a la de la otra cabeza. Por eso es importante el tema de las cápsulas, ¿sí? Y la cuestión de, esto es cápsula, esto es membrana sinovial, ¿sí? Son diferentes funciones. La cápsula lo que hace es unir, ¿sí?, a las superficies articulares, ¿sí?, pero no lubrica, ¿sí?, no nutre. Sin embargo, la membrana sinovial lubrica y nutre, ¿sí?, diríamos, al segmento articular. ¿Queda claro eso? ¿Sí? Sí, profe. Bien, muy Profe. bien, muy bien. El disco o menisco articular, ¿qué onda? ¿Para qué servía? ¿Qué recuerdan ustedes, no? ¿Todas las articulaciones tienen menisco a partir de esa base? No. No, No. claramente que no. Es lo único que me acuerdo, profe. Está bien, perfecto. Ya es algo. Algo nos acordamos. Entonces, no todas las articulaciones tienen menisco. Bien, ya es un punto interesante. Entonces, los meniscos lo que hacen es regularizar, ¿sí?, las zonas de las superficies articulares. ¿Eh? ¿Qué hacen los meniscos entonces? Regularizan las zonas, ¿sí?, o las superficies de contacto. ¿Eh? Cualquiera que sea, ¿no? Las regularizan. Eso tengámoslo siempre presente. ¿Eh? Entonces, de esa manera, ¿sí?, si yo tengo una superficie articular, como por ejemplo, ¿sí?, la tibia, ¿sí?, con respecto obviamente a lo que va a ser obviamente los cóndilos femorales, ¿sí?, yo necesito una cuña, algo, lo que fuere, que de alguna forma, ¿sí?, me regularice esa situación. Entonces yo tengo acá una especie de elemento, ¿sí?, lo llamamos menisco, en la rodilla, después la vamos a ver que también es de la temporomandibular, o en diferentes elementos o articulaciones, en el cual, ¿sí?, toda la superficie articular, ¿sí?, se dispone de mayor espacio para poder apoyarse, ¿sí? Si no tuviéramos meniscos, ¿sí?, si no tuviéramos menisco, ¿qué pasaría? El apoyo no sería, ¿sí?, de la misma manera, ¿tá? Es decir, en vez de que la superficie articular toda, ¿sí?, toda la superficie articular se apoye, ¿sí?,
en un determinado segmento, solamente se apoyaría en un punto, ¿sí? De la otra superficie articular. Y eso desgastaría el cartílago, ¿sí? Y generaría la famosa enfermedad que es la artrosis, ¿sí? La famosa artrosis. ¿Se entiende por qué es importante los meniscos articulares? Igual, hay articulaciones que no son ni de carga, ¿sí? Y que las superficies articulares son congruentes. Pero cuando las superficies articulares no son congruentes, claramente, ¿sí? Necesitamos una cuña o algo que me regularice esa situación, y para eso están los meniscos. Y por último, ¿sí? Tenemos el rodete periarticular, que también dijimos que no es algo que está en todas las articulaciones, ¿sí? Que lo que hace es prolongar las cavidades. El rodete periarticular lo que hace es prolongar las cavidades. Por ejemplo, la cavidad glenoidea de la escápula, ¿sí? Es muy poco profunda y encima está revestida de cartílago, de forma desigual, ¿no? Entonces, ¿qué hace el rodete? ¿Sí? Prolonga esa cavidad para mejorar la coaptación de la cabeza humeral, ¿sí? Entonces, obviamente nosotros, rodete periarticular, vamos a ver en la glenohumeral y en la coxofemoral. En esas dos articulaciones vamos a ver este tipo de, ¿cómo se dice?, de rodetes periarticular. ¿Se entiende eso, gente? ¿Sí? Bueno, vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Yo le dejo mi número acá. Ustedes me mandan un mensaje cualquiera, ¿sí? Y yo le comparto el enlace de Zoom y ustedes se pasan entre ustedes, ¿sí? Para que sea más rápido, ¿está? ¿Puede ser o no? Sí, profe. ¿Sí? Entonces así, yo igual lo voy a postear diríamos en el aula, para que quede que hicimos Zoom, digamos, hicimos 2 Zoom. Pero de todas formas, ¿sí? Para que sea más rápido, ¿sí? Les dejo ahí, cualquiera de ustedes me manda, y yo le mando a ustedes ¿cómo se dice? El enlace Zoom, y nos volvemos a conectar, ¿está? Dale, ahí mando el enlace.